Les voy a pedir que puedan abrir sus cámaras, aquellos hermanos que están. Débora y Danilo y Dayana me dijeron que no podían. William, no sé si puedes. Noah, Alba. Gracias. Shalom, shalom, shalom. Shalom, amadita. Estoy por acá en el norte, en la casa de mi suegro. Amén. Qué Pero bueno. acá estoy, acá estoy. Amén, amén. Shalom. Vamos a comenzar con una oración, Shaul. Amén, amén. ¿Se escucha ahí, amor? Sí, se escucha. Damos gracias al Padre. Vamos a darle gracias porque podemos estar juntos y podemos estar en comunión y vamos a entregarle este tiempo a Él. Damos gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos y damos todo reconocimiento a ti, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, tú nos oyes y sabemos que tú estás con nosotros en cada momento, porque sabemos que donde dos o tres están congregados, tú estás. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu amor, tu misericordia está con nosotros. Para Ponemos Caridad. a cada uno de los hermanos en tus manos, Padre. Bendecimos a cada uno de los hermanos, nuestras vidas, y te bendecimos, Padre, y tú seas el centro de esta reunión, Padre. Danos de tu enseñanza, de tu palabra, Padre, en el nombre de Yeshua. Gracias. Amén. Amén, amén. Shalom, Marta. Shalom, bendiciones. Shalom, Elizabeth. Bendiciones. Vamos a iniciar este tiempo, a compartir aquí pantalla. Ok. Muy bien. ¿Se ve bien, hermanos? ¿Sí? Vamos a comenzar. Como siempre, antes de comenzar, vamos a leer las consignas de lo que son las reglas del grupo. Mantener, por favor, la cámara abierta y los micrófonos cerrados. ¿Sí? Es una consigna tener la cámara abierta salvo excepciones, que ya hemos hablado por privado. Al final de cada clase tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, anota las dudas que tengas en notas y allí las reservas para ese tiempito que vamos a tener. Amén. Levanta la mano, allí hay un icono para poder levantar la mano y si no lo encuentras, allí nos haces la manito. Exprésate en forma resumida y específica, así tenemos tiempo para que todos puedan volcar sus dudas. Este grupo es abierto a toda la comunidad hebrea y también cristiana. Nos hemos ampliado porque entendemos que también hay muchos hermanos cristianos que quieren aprender de la verdad desde la perspectiva hebrea. Las enseñanzas van a quedar grabadas en YouTube por cifrado, no abierto al público. Ustedes, si luego quieren volver a ver la clase, me dicen y les estaré enviando el enlace. Las clases son gratuitas, no tienen ningún costo, más apelamos a su generosidad en enviar una ofrenda de amor voluntaria en forma mensual si te es posible, y si no te es posible, igualmente vas a recibir las enseñanzas gratuitamente. Amén. Vamos a comenzar el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la doctrina de la Trinidad. Vamos a estar hablando un poquito de este tema. Y vamos a ver el origen, ¿sí? Yo les voy a pedir a aquellos que tengan la computadora o que puedan leerlo, vamos a ir interactuando leyendo las plaquitas, ¿sí? Voy a empezar yo y después voy a ir compartiendo para que puedan interactuar ustedes también. De acuerdo a la Nueva Enciclopedia Británica, ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita como tal
aparecen en el Nuevo Testamento. La doctrina se desarrolló gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio de muchas controversias, pero a fines del siglo IV, la doctrina de la Trinidad adquirió básicamente la forma que ha mantenido desde entonces. Podemos leer en la Enciclopedia Católica que declara que la formación de un solo Dios en tres personas no quedó firmemente establecida y ciertamente no se asimiló por completo en la vida cristiana ni en su confesión de fe antes del siglo IV. Es decir, antes del siglo IV no se hablaba de Trinidad, no se hablaba de Trinidad. Noah, ¿podrías ayudarnos a leer esta siguiente placa, por favor? ¿Lo llegas a leer? Abre tu micrófono. Es, Ahí está. sí, ay, se me movió un poquito. ¿Es la segunda? Sí, Ah, ok. Dice, vamos a demostrar que la Trinidad fue algo muy común y bastante explícito en las religiones paganas, no, pero esa no es. completamente... Esa no es. La que dice origen, Ah, el origen, sí. Dice, para mostrar los orígenes de la Trinidad, tenemos que remontarnos a Babilonia, la gran ciudad donde los hombres pervirtieron su camino delante de Dios y alejados del verdadero y único Dios, inventaron al Dios Trinitario. sí, continúa. Vamos a demostrar que la Trinidad fue algo muy común y bastante explícito en las religiones paganas, pero completamente desconocido en la enseñanza de las escrituras sagradas de Israel. El Dios Trinitario es producto de la descomposición religiosa y moral que se dio en Babilonia. Gracias, hermano. Sí, Es decir, que el origen de la Trinidad no tiene un origen hebreo, no tiene un origen en Israel. ¿Dónde es el origen? En Babilonia. Tenemos que ir hacia Babilonia. En Babilonia fue lo que es el sincretismo religioso y donde se compuso todo lo que es las religiones. Vamos a ver un poquito más. Shalom, shalom, Rachel, shalom a los hermanos que se están añadiendo. No los veo a todos, disculpen. Danilo, ¿puedes leer, por favor? Los tiempos remotos de Babilonia era común la adoración de dioses paganos agrupados en tres o trinidades. Aquella influencia también dominó en Egipto, Grecia y Roma en los siglos antes, durante y después del Mashiach. Y tras la muerte de los apóstoles, aquellas creencias paganas empezaron a invadir el cristianismo, que se elevó a la religión del Estado. Ahí está, a la religión de Estado. Gracias, Danilo. Aquí podemos ver imágenes de distintas trinidades. En Egipto, en Grecia, en Roma. Vamos a ver en bastantes lugares que desde Babilonia se empezó a diseminar, ¿no? Se empezó a expandir esta cultura, estas creencias de dioses agrupados en tres. Rachel, ¿podés leer? ¿Llegas a leer? Pues por ahí la letra es muy chiquita. No sé si no tiene buen wifi. A ver, vamos a ver. Laura, ¿podés leer? Sí, dice así el historiador Will Durant dijo, el cristianismo como la nueva religión del Estado
no destruyó el paganismo, lo adoptó. De Egipto vieron las ideas de una Trinidad divina. Y en el libro de Egip, Egip- Egyptian Ujú. Religión, déjame hacerlo un poquito más el zoom. Ok, Siempre Mores señala, los teólogos Egipcio. egipcios estaban muy interesados en la Trinidad. Se combina y se trata de tres dioses como si fuera un solo ser, a quien se habla en singular. De ese modo, la fuerza espiritual de la religión egipcia muestra un enlace directo con la teología cristiana. Así, en Alejandría, Egipto, Clérigos. clérigos de fines del siglo III y de principios del siglo IV, como Atanasio. Atanasio, reflejaron aquellas influencias cuando formularon ideas que prepararon el cambio para la Trinidad. Su propia influencia se esparció y por eso Morés ve la teología alejandrina como intermediaria entre el legado religioso egipto y el cristianismo. Amén. Gracias, Laurita. Es decir, que a través de los libros de historia podemos corroborar cómo se fue transformando la religión católica, la religión cristiana, y cómo vino, desde dónde fue su origen. Podemos ver que, como dice este historiador Durant, el cristianismo, como esa nueva religión de Estado que se impuso, adoptó el paganismo, no lo destruyó. A esto se llama sincretismo religioso. Al adoptarlo, se adoptó también la idea de una Trinidad. Cuando vemos esa teología egipcia, era combinar tres dioses como si fuesen uno. Y si ustedes recuerdan, si fueron católicos o cristianos, que se nos enseñaba eso. Cuando nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿Tres dioses? No, no, no. Es uno, pero son tres. Es tres, pero es uno. En esencia es uno, pero en manifestación son tres, pero es uno. Y se hacía toda esa combinación como si fuese eh, algo místico, algo misterioso, ¿sí? No se da una respuesta. Ahora vemos que aquí hay algo clave, lo que dice este título. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tú puedes leer la Biblia, puedes buscar ahora en Google que pones la palabrita Trinidad en una concordancia electrónica y te vas a dar cuenta que no aparece, no existe. La trinidad de personas dentro de la unidad de naturaleza se define en términos de personas y naturaleza, los cuales son términos filosóficos griegos, es decir, no viene de Israel. En realidad estos términos no aparecen en la Biblia. Las definiciones trinitarias surgieron como resultado de largas controversias en las cuales ciertos teólogos aplicaron erróneamente a Dios estos términos y otros tales como esencia y sustancia. Es decir, juegan con esos títulos, ¿no? Esas palabras como, bueno, pero es en esencia uno, pero es sustancia, y empiezan a jugar con estas palabras para convencer a los feligreses, para convencer de que justamente hay un trino Dios. Ahora, no existe en la Biblia un solo texto que apoye la teología o la teoría de la Trinidad.
ha sido a lo largo de los años, desde que el maestro Yeshua volvió al cielo, que esa doctrina se ha infiltrado en la iglesia. Podemos ver que la idea de tres dioses en uno solo, como la Trinidad, no es nueva, ha existido en diferentes culturas. Se han colocado solamente 6 ejemplos, que ahora los vamos a ver, pero existen muchos más. Les recuerdo que esto no es bíblico, por ende es idolatría. La doctrina se desarrolló gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio de muchas controversias. Cuando se habla de controversias, hay varias, está el arrianismo, está Atanasio, eran clérigos muy importantes que había mucha pelea en los concilios, había mucho debate con respecto a estas doctrinas, con respecto al Espíritu Santo que después se añadió dentro de esta Trinidad. Y bueno, ustedes lo pueden, si lo quieren investigar más en profundidad, eh, pueden buscarlo allí. Incluso en Wikipedia está sintetizado, está muy bueno con respecto al arrianismo y Atanasio. La doctrina se desarrolló gradualmente en el transcurso de varios siglos y en medio de muchas controversias, pero a fines del siglo IV ya la doctrina de la Trinidad adquirió básicamente la forma que ha mantenido desde entonces, es decir, que ya se aplicó. Podemos ver que el diccionario de religión, bueno, ahí esa palabra noble, bueno, no sé cómo se diría, señala que muchos dicen que la Trinidad es una corrupción tomada de las religiones paganas e injertada en la fe cristiana. En el libro El paganismo y su cristianismo sería, declara el origen de la Trinidad es enteramente pagano. Ahí podemos ver distintas trinidades, distintas formas, la Trinidad en el hinduismo, ¿sí? En distintos lugares. La formulación de un solo Dios en tres personas no quedó firmemente establecida y ciertamente no se asimiló por completo en la vida cristiana ni en su confesión de fe antes del siglo IV, pero es precisamente esta formulación la que originalmente reclama el título de dogma trinitario. Entre los padres apostólicos no había existido nada que siquiera remotamente se acercara a tal mentalidad o perspectiva. Esto lo podemos ver en la enciclopedia del Nuevo Católico en 1967. Dice, el cristianismo se derivó del judaísmo y el judaísmo era estrictamente unitario. Creía que Dios era una sola persona. Eso es lo que nosotros creemos porque es lo que está en la Biblia, ¿sí? El camino que llevó de Jerusalén a Nicea difícilmente fue recto. El trinitarismo del siglo IV no reflejó con exactitud la enseñanza del cristianismo primitivo respecto a la naturaleza de Dios. Manifestó al contrario un desvío de esta enseñanza. Esto es lo que dice la Enciclopedia Católica. Fíjense qué interesante. Perdón, la Enciclopedia Americana, es esto que cité recién. Qué interesante porque está diciendo que desde el judaísmo, o sea, desde Israel, posicionémonos en Israel, había una enseñanza, había una instrucción, que la instrucción es la que nosotros tenemos justamente en los primeros 5 libros de nuestra Biblia, ¿sí? En el Antiguo Pacto. Y allí vamos a ver qué dice ahora en un momentito. Y tiene que ver con que no hay Trinidad alguna, porque lo que dijimos que no existe en la Biblia la palabra Trinidad ni la doctrina, y que el camino entre el tema de lo que es la doctrina hebrea, como le dicen acá el judaísmo,
hasta Nicea, o sea, hasta el concilio, donde estaban todos los sacerdotes católicos haciendo todo lo que se hizo para poder implementar la religión de Estado y para poder sacar y borrar básicamente a Israel y a toda su cultura, todas sus costumbres, todos los mandamientos de Adonai. Fue un camino que no fue recto. Fue un camino que no fue recto. Se torció de la verdad. En el año 2015, después del Mesías, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. Anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega triada en su obra Autólico del 180 para referirse a Dios, su verbo, logos, y su sabiduría, Sofía. Tertuliano diría en Adversus Praxeam 2 que los tres son uno por el hecho de que los tres proceden de uno por unidad de sustancia. La fórmula fue adquiriendo forma en el paso de los años y no fue establecida definitivamente hasta el siglo IV. Es decir, que recién en el año 215 fue Tertuliano el primero en usar este término, Trinidad. Estamos hablando de 200 años desde que Yeshua estaba. ¿Sí? Si tienen alguna duda, allí al final vamos a estar conversando y sacando dudas, ¿sí? Baruch Spinoza era un judío que fue expulsado y no era muy querido. Él dice que no hay tres sustancias, sino que hay solo una y que es el eterno. Esto se llama panteísmo. El panteísmo es la creencia de que el mundo y el creador son lo mismo. Cada criatura es un aspecto o una manifestación del creador, que es concebido como el actor divino que desempeña a la vez los innumerables papeles de humanos, animales, plantas, estrellas y fuerzas de la naturaleza. Esto es un prototipo de la nueva era. Esto es un prototipo de lo que se piensa en la nueva era y en algunas áreas en Cábala. Es decir, que el Eterno, o sea, Dios está en todos lados, por ende nosotros también, la plantita también, todos tienen parte de Dios, ¿sí? Todos tienen esa esencia de lo divino, los animales, las estrellas, la fuerza de la naturaleza, todo está a través de este panteísmo, de esta creencia de que sí, como Dios está en todos lados, entonces todos tienen una parte de Dios en sí mismos, ¿no? Eso no es verdad. ¿Alguien quiere leer? Rachel, ¿querés leer? O te es muy chiquito. No sé si me escucha Rachel, si está escuchando. Me parece que no me oye. Shalom, hermana. Sí, Puedo Alba. mirar a ver Es si más, lo puedo Sí, leer. Alba. Sí, Alba. Estoy acá en el celular. Bueno, dice, más superfluo sondeo del esquema idolátrico conduce a entender la razón por la cual el Todopoderoso prohibió a su pueblo establecer relaciones con las naciones paganas. Igual a estos días, de ese modo fue como crearon trinidades, o el eterno es trinos, que siendo tres no eran tres sino uno. Inculcado, entendamos que la Trinidad es otro de los puntos mezclados del paganismo con la cristiandad.
En este momento nos limitamos a decir que el concepto de la Trinidad es pagano. Nunca se menciona en la Biblia y la cristiandad lo adoptó como parte del concilio de Nicea injertado por Constantino y sus sacerdotes paganos. El no aceptar esta doctrina le costó la vida a muchos judíos que al morir en la Inquisición dijeron sus últimas palabras: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Amén. Gracias, Salvita. Amén. ¿Qué significa estas palabras en rojo? Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios. Adonai, el Señor, es uno. Esa palabra Echad es uno. Es tremendo porque cuando uno se pone a pensar en esa Inquisición y luego lo que avanzó, que fue lo errado, lo inicuo, lo torcido, ese misterio de la iniquidad que comienza a operar en una forma de antimesías, haciendo una clonación con un Mesías que no guardaba las fiestas, no guardaba el Shabbat, y lo que sabemos que él cambió según el cristianismo, el hecho de que la ley ya está abolida, y eso no es verdad, porque Dios no cambia, y la ley dice que es buena, que es agradable, que es perfecta, y, y son mandamientos que no son gravosos, son instrucciones de un padre a sus hijos, y dentro de eso que nos habla está el Shema. Muchos creyentes se oponían a la doctrina de la Trinidad y por eso eran víctimas de tortura, violenta persecución y asesinato por parte de la Iglesia Católica. Negar la Trinidad era un pecado capital aún a mediados del 1600. La última persona ejecutada por herejía en Gran Bretaña en 1697 fue un estudiante escocés de la Universidad de Edimburgo, Thomas Aikenhead, quien fue denunciado ante las autoridades por sus compañeros de estudios por negar la Trinidad. Michael Servetus fue quemado en la hoguera el 27 de octubre de 1553 en Génova, en el tiempo de Calvino, por negar la Trinidad. ¿Se pueden imaginar esto, hermanos, que una persona fuera asesinada por no aceptar la Trinidad? ¿Ese es el Elohim en el que ustedes creen? ¿Cómo piensan ustedes que Elohim vio estos crímenes y atrocidades cometidas por los clérigos trinitarios? Esta persecución sigue avanzando, pero vamos a ver las diferentes trinidades en las diferentes culturas, ¿sí? No vamos a nombrar a estos eh, falsos dioses porque para qué ensuciar nuestras lenguas, ¿sí? Pero vamos a ver, allí tienen, les quería mostrar, para que vean que esto no es algo netamente del catolicismo, sino que, como veníamos diciendo, viene de mucho antes. Fíjense que está la Trinidad egipcia, la Trinidad fenicia, la Trinidad hindú, budista, persa, caldea. Y todo esto no se, o sea, cuando Constantino fue e implementó el catolicismo, o sea, el cristianismo, no destruyó el paganismo, sino que lo implementó y lo adoptó y lo mezcló. Acá tenemos otras. Fíjense todas las que hay. Por todos lados había trinidades. Trinidad escandinava, Trinidad griega, Trinidad siria, Trinidad ibérica, Trinidad romana.
Y aquí está la que nosotros ahora conocemos. Como podemos ver, en cada cultura pagana había esa tríada de dioses. Y aquí está la Trinidad católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También dentro de la tríada, si bien no es parte de lo que es la Trinidad, pero ahí tenemos a la Virgen, ¿no? Eh, Tiene que ver también con Nimrod, Semiramis, Tammuz, toda una historia babilónica que ustedes lo pueden investigar un poco también en profundidad. No quise entrar mucho en el tema este de hablar de estos falsos dioses. Me quiero remitir a lo que es la doctrina de la Trinidad, porque no me parece algo prudente indagar tanto en cuanto al área del otro reino, ¿sí? Cuando nos hablan de ese misterio, ¿no? Nos dicen, hay un gran misterio. Los católicos dicen así. Nos dicen, uno más uno más uno igual a uno. Eso es lo que nos enseñan. Y nos dicen, es un gran misterio, como Dios, Elohim siendo uno, se divide en tres, pero a la vez es uno. Una de las cosas que los católicos decían, y esto venía desde los concilios, sobre todo desde el concilio de Elvira, no el de Nicea, el de Elvira, que fue un poquito después, para que la gente no refute, no piense. Miren lo que les decía. El que busque entender al eterno único de Israel, él se le manifestará, pero el que rechace al solo el eterno de Israel, el tal perderá su alma. Es decir, no se podía ni siquiera investigar ni hablar de cómo era Elohim. Acerca de lo que vemos aquí, vemos la mitología trinitaria, vemos allí les puse hindú, ahí hay una imagen. Todo tiene que ver con el hinduismo esto, ¿sí? Pero vamos a ver los textos bíblicos. En la palabra no existe la Trinidad, no está escrito. Pero sí está escrito estos textos que vamos a leer. Marta, ¿puedes leer, por favor? Efesios 4:6. Un solo Elohim y Padre de todos, que está, que está por todos y en todos. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Elohim es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan, porque yo soy Elohim y no hay más. Isaías 45, porque yo soy Elohim y no hay otro Dios. Isaías 46. Amén, gracias, hermana. Aquí vemos que en varios pasajes nos habla que Elohim es uno. Elohim es uno. Efesios 4:6 dice, un solo Elohim y Padre de todos. En Santiago dice, ¿tú crees que Elohim es uno? Haces bien, haces bien. Sí, es uno. Los demonios lo saben y tiemblan. En Isaías 45 dice, porque yo soy Elohim y no hay más. Y en Isaías 46:9 vuelve a repetir, porque yo soy Elohim y no hay otro Dios. Él es uno. Aladino, ¿podés leer?
el micrófono. Abrí el micrófono. No se te escucha. Perdón, perdón. Ahora sí. Y ahora sí. Yeshua expresó, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:24, versículo 22. Dos detalles importantes para resaltar en este versículo. Uno, sí, Yeshua dijo que los judíos adoraban lo que conocían. Es porque ellos conocían por medio de las escrituras muy bien a Elohim. Es posible decir que conocemos a Elohim cuando creemos en una doctrina que la Biblia nos enseña, No en y sí. más aún cuando decimos en Elohim es un misterio inexplicable. La salvación viene de los judíos, pero los judíos eran estrictamente unitarios. Amén. Gracias, hermano. Podemos ver entonces que Yeshua está diciendo que los judíos adoraban lo que conocían. ¿Qué conocían? Que Adonai es uno, que Adonai es Ejad, es uno. Ahora vamos a ir a versículos añadidos a la Biblia que justamente añadieron en los años subsiguientes para que haya un aval, para que haya un respaldo a la doctrina que ellos pusieron. Entonces, vamos a ver en 1 de Juan 5, versículos 7 y 8. Vamos a ir allí a las Biblias. En el texto original, es decir, en la Reina Valera que todos tenemos, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así lo tienen en sus Biblias, ¿sí? ¿Lo leyeron? ¿Lo vieron? ¿Sí? Ahora, aquí hay un añadido. En el original no dice esto. En el original, en los textos más antiguos, no dicen, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso está añadido, está agregado. Vamos a ver de otra manera para que lo entendamos. Lo que está en rojo tachado es lo que está agregado. ¿Sí? En las versiones modernas, en la Reina Valera 2000, por ejemplo, ya se hizo la revisión y se arregló, porque se vio que en los textos más antiguos no aparece. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Y ahí termina el versículo 7. Lo demás es añadido. Versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio. ¿Quiénes? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No. El espíritu, el agua y la sangre. ¿Quién da testimonio? Está hablando de Yeshua. Hay testigos que Yeshua es Adonai. Uno es el espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Otro es el agua. Y otro es la sangre. Dice, y estos tres concuerdan. Todo lo demás está añadido. Entonces quedaría así. Porque tres son los que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan o están de acuerdo.
Esto lo leemos en la Reina Valera 2000 y la nueva versión internacional, la NBI, dice parecido. 3 son los que dan testimonio, los 3 están de acuerdo. El espíritu, el agua y la sangre. En la versión Dios habla hoy dice 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. En el texto griego de Nestlé, no les voy a leer en griego porque no sé leer en griego, dice pues 3 son los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre. Entonces quedaría así. Versículo 7 solamente dice, hay 3 testigos. Todo lo demás está añadido. Ahí, si lo tienes en tu Biblia, puedes poner paréntesis, algo, marcarlo ahí, que eso está agregado. Lo que sigue después del punto y coma está agregado. Shalom, Ezequiel, Shalom, Daniela, Glendy, no los había visto. Disculpen, lo que pasa que no los llego a ver a todos porque estoy compartiendo pantalla. Versículo 8. El ruaj, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Así se lee en los textos más antiguos, sin añadidos. ¿Por qué lo añadieron? Justamente aprovecharon que decía 3 y bueno, dijeron vamos a ponerle la Trinidad ahí y le añadieron la Trinidad. Hay otro texto en Mateo 28, 19, que dice así en nuestras Biblias, Reina Valera. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dice así en tu Biblia? Bueno, aquí hay otro añadido. Vamos a ver en los textos más antiguos. Aquí lo tenemos que enfatizar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, lo que vimos recién. Este pasaje, según aparece, el maestro enseña a los apóstoles cómo debían bautizar a los hombres que creyesen en la buena noticia de la redención y la vida eterna. Según parece así, suena la fórmula bautismal en la cual los apóstoles tenían que seguir. Cuando ellos fueran a bautizar, ellos tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Es lo que Yeshua les enseñó. Es una fórmula bautismal que era para todas las naciones, no solo para gentiles. Es decir, incluso para los judíos que también creyesen, tenían que ser bautizados bajo supuestamente esta fórmula bautismal. O sea, tenemos que pensar esto. Un judío nace invocando el Shema y vive el Shema todo el tiempo. O sea, vive, muere el Shema. Que el Shema es lo que leíamos recién, que Adonai es Ejad. Entonces, sería muy chocante para un judío que lo bauticen en el nombre de una Trinidad. Y vamos a examinar el libro de los Hechos y otros evangelios que no encontramos la evidencia que los apóstoles usaron esta fórmula que nos sugiere aquí Mateo 28, 19. Tenemos que ver el hecho de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no existió en el texto original. Y esto lo vemos a través de la evidencia histórica y a través de las evidencias bíblicas, porque vamos a ir viendo cómo bautizaban los apóstoles.
Según las ediciones más recientes, observamos de los 4 evangelios, solo en uno, que es en Mateo, aparece esa frase trinitaria en esa fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los otros evangelios sinópticos, cuando hacen mención que envió Yeshua a predicar, no mencionan la frase popular trinitaria. Vamos a ver. Marcos 16, 15 y 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. No nombra la Trinidad. En Lucas 24, 46 al 48, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí subrayamos en su nombre, no está nombrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, versículos 1 al 6 del capítulo 19. Dijo Shaul, o sea Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿En nombre de quién? ¿De la Trinidad? No, en nombre de Yeshua. En capítulo 22, versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre, no invocando la Trinidad. Aquí tenemos otras referencias que me gustaría compartir. Les voy a dar para que lean. Julia, si podés leer, busca Romanos, por favor, Romanos 6, 3 y 4. Ezequiel, 1 Corintios 6, 11. Glendy, Gálatas 3, 27. William, Colosenses 2, 12. Guadalupe, Santiago 2, 7. Empezamos con Romanos 6, 3 y 4. Buenas tardes. Romanos 6, 3 y 4. Sí. Sí, Entonces dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. amén. Ese es el cuarto. Amén. Gracias, hermano. Tenemos primera, ese era Romanos 6, 3 y 4, ¿no? Sí. 1 Corintios 6, 11. Y estos eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Adón Yeshua y por el Ruach de nuestro Elohim. Amén. En el nombre del Adón Yeshua, no en el nombre de una Trinidad. Gálatas 3, 27. Gálatas 3:27 dice, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Amén. Gracias, hermana. Tengo la cabeza explotada, amada, con todo esto. Me explota la cabeza. Amén. De a poquito. Entonces, del Mesías, ¿sí? Por el Mesías. Colosenses 2:12. Guadalupe, Colosenses 2:12. No se escucha. Me dijo Santiago. Ah, Santiago, perdón. Colosenses 2:12, no sé entonces quién era. Me A perdí. ver, Santiago 2:7 Sí. dice la palabra de Yeshua, dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hasta ahí os sigo. Amén. Está hablando del buen nombre que fue invocado cuando fueron bautizados. Gracias, hermana. Amén. Colosenses 2:12. Sí, Lo leo. sí. Sepultado con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. Amén. Gracias, Elizabeth. Amén. Entonces está hablando no de una Trinidad, sino que estamos hablando de invocar el nombre de el Mesías Yeshua. Si el Redentor, o sea, si Yeshua mandó un bautismo en su nombre, ¿cómo pueden por ejemplo, pensemos de esta manera, como dice aquí está escrito, ¿no? Supongamos que es verdad que Yeshua dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los apóstoles entonces van a olvidar esa fórmula y van a hacer lo contrario a lo que Yeshua mandó. Sería algo incoherente, sería una desobediencia, ¿no? Pero en realidad no es así. Se corrobora y se confirma que solamente el bautismo es en el nombre de Yeshua. Solamente a través de su nombre hay remisión de pecados. Su nombre es Ejad. Cuando nosotros hablamos de Ejad, estamos hablando de una unidad, de uno. Entonces no se menciona, es un agregado, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo vamos a ver en el Mateo de Shem Tov. Podemos ver el texto en hebreo y la traducción al español. Shem Tov era un hombre del siglo I que él encontró el Mateo desde el hebreo, pero este hombre no tenía, o sea, favoritismo en el sentido de estar eh, negociando la fe porque él era ateo. Él tradujo el texto de Mateo para refutar, junto con otros libros que él escribió y para debatir. Pero bueno, Adonai se vale de todo y podemos ver que el texto de Mateo no fue escrito en griego, lo mismo que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, sino que esos fueron copias después en griego, pero el original siempre fue hebreo, porque estaba escrito por los primeros discípulos, que eran judíos, mesiánicos. Dice así, y Yeshua se acercó a mí, perdón, y Yeshua se acercó. A mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar las palabras que les he mandado. Aquí vemos que no hay nada de bautismo, nada de
de una fórmula de Trinidad. Por tanto, tenemos confirmación de Connie Beard y Eusebio de Cesarea. Todos verificaron que Mateo 28:19 no terminaba como lo vemos en la Reina Valera, más que probablemente este terminaba con la redacción de Yeshua de esta manera: vayan o id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, vamos a hilar más fino. Parece, de acuerdo a lo que estamos viendo, que en el original hebreo no hablaba bautizándoles en mi nombre, tampoco hablaba de bautismo, sino simplemente id y haced discípulos a todas las naciones y enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué es lo que él nos mandó? La Torá, la instrucción. Nos llevó al comienzo del libro, al corazón del Padre, a la voluntad del Padre, a mostrarnos qué es lo que está mal delante de Dios, para poder nosotros arrepentirnos. Vamos a ver un poquito en las enciclopedias. En la Enciclopedia Católica, volumen 8, dice así: Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Yeshua a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, estamos hablando de una enciclopedia católica, ¿sí? Ellos mismos tienen el registro de cuándo se cambió, que fue por Justino Mártir. El hecho que nadie va a buscar a la enciclopedia católica y en la ignorancia andábamos. En otra enciclopedia de la religión Caney, página 53, dice así: la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Yeshua hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II, que se confirmó en el siglo IV, como lo vimos. Es decir, los primeros discípulos se bautizaban en el nombre de Yeshua. En la enciclopedia de religión Hastings, volumen 2, página 389, dice: el bautismo fue administrado usando el nombre de Yeshua. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la comunidad primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Yeshua hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Es decir, mis queridos hermanos, aquellos que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue por orden de Justino Mártir, por orden de un clérigo, de un hombre católico. La pregunta aquí es, no vamos a estar hablando ahora de bautismo porque tenemos otra clase, más adelante vamos a estar hablando del bautismo. ¿Tenemos que volver a bautizarnos aquellos que lo hicimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Tenemos que volver a bautizarnos en el nombre de Yeshua. Hay que volver a hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no tenemos pastores cerca. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros lo hemos hecho por videollamada con Shaul. Algunos hermanos lo han hecho delante de Adonai, ellos solitos, orando y al agua. Y se han bautizado. Lo importante es tomar conciencia que hay que replantearse y hacer nuevas todas las cosas. Y el bautismo es justamente eso. No me voy a extender porque si no voy a empezar a hablar del bautismo y no. Catecismo Bíblico, Nueva Edición, Vaticano II, página 166. Dice así: además hemos visto cómo la comunidad primitiva bautizó. En el primer lugar predicaban el Evangelio. Como resultado de la fe y el arrepentimiento era sellado y perfeccionado por el bautismo en el nombre de Yeshua. Más tarde, el nombre de Yeshua se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Esto lo dice el Catecismo del Vaticano. Y concluimos con el Shema. Esto es lo que vale, porque esto es Biblia. Oye Israel. Ahí tenemos unas letritas en hebreo, que es el nombre que aprendimos hace unas clases atrás. Yud Het Vav Hei, nuestro Elohim poderoso. Yud Het Vav Hei, uno es. Y amarás a Yud Het Vav Hei, tu Elohim, tu Dios, tu poderoso, de todo tu corazón, de todo tu nefesh, tu ser, acá dice alma, pero es tu ser, y con todas tus fuerzas, tu poder, tu todo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 6, 4 al 6. Esta es la verdad, lo que está escrito en la Biblia. Lo demás es invento de hombres. Vamos a ir ahora al tiempo de preguntas. Pueden levantar la manito. Sí, Glendy. Amada, el Eterno les bendiga, Shalom. Shalom. Mi pregunta es acerca del Shema. Dicen, sé que es mandamiento porque lo dice allí la palabra, pero debo colocarlo escrito a mano en la entrada de mi casa o en mi habitación. ¿Hay que hacerlo así tal cual? Es mi pregunta. En la Biblia no dice nada de eso. En la Biblia no nos dice. Es algo que... sí, pregúntame. Ajá, disculpa, porque yo sé que los ortodoxos, los judíos, hacen esas cosas y colocan una broma allí guardada y esta cuestión, y yo he escuchado de lo que hasta hoy, que es algo místico, porque el poder no está allí, el poder está en Yeshua, que está en nosotros, y que nos guarda, no lo que está escrito allí. Claro, lo que está escrito está grabado en mi corazón y lo sé. Entonces he estado yo en este tiempo de que tengo que hacerlo y he estado con la incomodidad de preguntar, y gloria al Eterno por esta clase tan edificante de poderte hacer esa pregunta. Pues entonces, si eso no es yo con conservarlo, sé que los sí tengo que hacerlos y llevarlos arriba, pero yo llevar el sí es igual como que tengo, entonces quiero quedar clara eso, pues de que tengo que escribirlo a mano y pegarlo en la puerta de mi casa o en la habitación. Si no es lo mismo de religiosidad de lo que hacen los judíos mesiánicos. Esa es la pregunta. Sí, nosotros en casa tenemos una mezuzá, pero en realidad no lo tenemos en ese sentido místico ni en el sentido religioso. El que quiere tenerla, la puede tener, pero lo que el Padre nos está hablando es justamente lo que dijiste, en el corazón. De eso se trata, ¿no? De creerlo en el corazón, no algo, si no se transforma en un fetiche, aunque sea palabra, ¿sí? Hay muchas casas que incluso nosotros, el Padre nos mostró que, que teníamos en un rinconcito todo, teníamos la Torá, teníamos la menorá, la mezuzá, teníamos todo ahí. Y recuerdo un día que el Padre es como que me llevó la mirada y me dijo, eso es un altar, es un altar, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, Padre, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No se escucha? Por favor, repite lo que dijiste, que tenías en un rinconcito, se me fue tu audio y no escuché. Que el Padre me dijo, eso es un altar lo que tú estás haciendo. Eso es idolatría, porque estás idolatrando objetos. Objetos. Entonces nos habló fuerte y a partir de ahí sacamos todo. Sacamos la mesita, guardamos la Torá donde tiene que estar, ahí en la biblioteca, y bueno, y otras cosas más.
Tratamos de no tener, no hacer imagen de nada, de nada. Está todo en el corazón donde tiene que estar. Eso es lo importante. Sí, William. Mi pregunta consiste en lo siguiente, si podemos seguir mencionando el nombre de Yahweh o Yeshua o Ruah. Entonces, ahí es donde radica de pronto mi confusión en este momento. Muchas gracias. De nada. De acuerdo a lo que vimos en la clase, el nombre de Yahweh no es correcto. Es lo mismo que el nombre de Yahshua, no es correcto. Además de no estar correctamente escrito por una regla gramatical, fue usado por el movimiento del nombre sagrado en el renacentismo, en el ocultismo. Entonces, no conviene usarlo. Primero porque no es el nombre. Y si nosotros invocamos algo que sabemos que no es el nombre, entonces podemos estar invocando otra entidad espiritual, más si sabemos que se usó en el ocultismo. Entonces es bastante peligroso para nuestro espíritu. Y por otro lado, no sabemos los vocales, por eso nosotros decimos Yud, Het, Vav, Hei y ponemos las 4 consonantes. Podemos decirle Adonai, podemos decirle el Eterno, podemos decirle el Padre, podemos decir Elohim, Hashem, el nombre, pero no podemos decir Yahweh o Jehová, porque no sabemos las vocales, porque en el alefato hebreo no hay vocales, se las añadieron los masoretas. Entonces, todo lo que es añadido por hombres, nosotros no seguimos, porque no sabemos. No podemos afirmar que hay una A, una O, una U, no lo sabemos. Entonces, ante la duda, mejor no invocar cualquier otra entidad diciendo que es el Elohim de Israel, porque podemos estar blasfemando. Hay que tener cuidado. Sí, Aladino. Tú. Shalom, Verónica. Shalom. No te había visto. Bienvenida. Gracias. El micrófono, Aladino, no te escuchamos. Shalom a todos. Shalom. Mi consulta es la siguiente. Bueno, como decía usted, que cada profesorcito con su librito. Y la verdad es que a mí me enseñaron o aprendí así que había que repetir el Shema a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, al salir de la casa, al llegar de la casa, al andar en el camino, en el autobús, en el trabajo, repetir el Shema. ¿Está bien? Bueno, nosotros cuando éramos bebés también lo hacíamos. Hasta que llegamos un día a decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué iban las repeticiones? Porque es como decir, esto me va a proteger. Entonces, el Shema me va a proteger cuando ando por el camino, entonces lo voy a decir. Me va a proteger al acostarme, al levantarme, me va a proteger el Shema. Es fetichismo, se transforma en algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Es decir, un poco, y ahora me voy a, bueno, me voy a extender un poquito, téngame paciencia, pero es como decir la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. No, eso es fetichismo. Ahora decimos la sangre de Yeshua, no, tampoco, tampoco. No se puede invocar la sangre para protección. Wow, ¿qué pasó acá? ¿Saben por qué? Porque la sangre de Yeshua es para remisión de pecados, no para protección. Eso es fetichismo. El nombre de Yeshua es el que nos protege. Hay poder en el nombre de Yeshua. En él hay protección.
Estar bajo la sombra del Shaddai es la que nos trae protección, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Si no habitas al abrigo del Altísimo, no hay protección, por más que declares la sangre. No, olvídate. Por más que digas en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, si no estás al abrigo del Altísimo, si no morás en la sombra del Omnipotente, si no vas al cuarto de oración, en el lugar secreto, mm, decí todo lo que quieras, pero no hay, son palabras vanas, son vanas repeticiones. No se te escucha, Ladino. Se silenció de nuevo. Es que dice nuestro Adón Yeshua que no usemos vanas repeticiones. Exactamente. Entonces eso me chocaba a mí, po. Y cuando la escuché a usted en los estudios, yo dije, aquí voy a consultar en algún momento, por eso la consulta. Amén, amén. Bueno, gloria a Adonai, que el Padre te disipó la duda. Ya estás libre. Amén. Gracias, hermana, gracias. Gloria a Adonai. Aleluya. Aleluya. Albita, sí. Shalom, hermano, shalom. Ay, bueno, estoy por acá en otra casa. ¿Sí me escuchan? Un poquito más cerquita, Albita. Se escucha bajito. Ahí. Sí, ¿y Sí, ahora sí? Sí. sí. Bueno, amado. Muy interesante la clase. Bueno, yo le voy a decir algo controversial. Bueno, ponle cuidado. Está bien. La religión católica, que es la que yo he conocido, y la religión cristiana, ellos han tomado o sea, le enseñan de Jesús, ¿cierto? Pero ellos le cambiaron la identidad. Pero el Jesús que está en mi Biblia, Reina Valera, para mí es Yeshua. Sí. Entonces, porque si yo hice esa pregunta, amado, y es para todos acá para que pensemos. Yo le dije a varias, como a 5 amigas de Torah, les dije, para usted Jesús de la Reina Valera es Yeshua. Y solo una me dijo que no. Entonces, amadita, porque si nosotros vamos a ir a hablarle a un cristiano y tiene su Biblia ahí y le decimos que ese no es, eso va a venir una confrontación tremenda. Lo que tenemos que tener claro es esa distorsión y el engaño que ha hecho la religión al, al usurpar su identidad de él, que es hebreo, y tomar y hacer esa doctrina de las fiestas paganas, de todo eso, porque yo cuando hace 25 años fui al cristianismo y yo tuve ese primer amor en Jesús. Yo, para mí es el mismo que he estado cuando vine a la raíz hebrea y ahorita que estamos viniendo a la restauración verdaderamente en la fe de que él es el mismo, o sea, Él es uno solo. Exacto. Es el mismo que nosotros estamos estudiando, porque, amada, ahí ha habido mucha confusión para que las ovejitas nuevas puedan venir, porque ellos creen que nosotros estamos enseñando a otro Jesús. Entonces, me sé que cómo ver de que se pueda llevar esta verdad de acuerdo, obvio, a la escritura, porque es que la escritura es la que estaba oculta. Exacto. Exacto. La Torá estaba oculta a nosotros para conocer su verdadera identidad de él. Pero esa misma Torá está oculta acá en el cristianismo, que es donde están las ovejas perdidas de la casa de Israel, y tenemos que venir a ellos, pero cuando yo le muestro por ejemplo, en los evangelios, le muestro a la ovejita con su Biblia que tiene, ella puede ver y identificar a Yeshua. Así es, Era eso, hermano. amada. Sí, sí. Obviamente que es cuando yo dije una clonación, es el hecho de que no es que haya otro
otro ser, ¿no? Otra, en el hecho de cambio de identidad, lo que se hizo, ¿no? De tergiversar la identidad de Yeshua, desde el nombre hasta su cultura, sus costumbres, eh, en lo que es licuarlo, ¿no? O sea, hacerlo light y decir, bueno, no es necesario guardar, por ejemplo, la dieta bíblica, se puede comer de todo y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Es como que su identidad se diluyó. Entonces, creo que es importante volver al original y desde la Reina Valera, que es lo que tenemos, ¿no? Y demostrar de que lo que venimos mostrando, ¿no? Los añadidos, las cosas que se han sacado y las cosas que se han cambiado en el sentido de justamente sacar la parte hebrea, la parte que está justamente hablando de nosotros como pueblo de Israel, ¿sí? Así que sí, hermana, es así. Guadalupe, sí, Jefsiba. No se te escucha. Ahí está. Ok, amados, shalom a todos. Y tengo una pregunta que con- porque ahorita con lo que estuvo comentando la amada, me acordé de cuando yo empecé a ir a las raíces hebreas de la cristiandad, que es en San Francisco, y pues ahí tomé mi sumergimiento y todo, pero también yo sentí algo muy, ¿cómo se dice? Muy fuerte, como que de tajo partíamos, bueno, para los nuevitos que empezaban a venir, yo sentía que estaban partiendo de tajo esa como esa ilusión de querer conocer más a fondo, porque esta, yo empecé a escuchar que el nombre de Jesús pues significa caballo y que no era correcto y que eso lo teníamos que corregir, se lo teníamos que corregir desde un principio, que las personas quisieran conocer más acerca de Yeshua. Claro, el nombre también de Yeshua, ellos le llaman Yeshua, pero como ya les compartí hace tiempo, yo no sentí que era correcto, pero también en ese aspecto de lo del significado de Jesús, que dicen que es caballo, eso me sonó como que de tajo le íbamos a partir la cabeza a las personas. Entonces, yo no veo bien que desde un principio les empiece uno a meter un significado o algo negativo a las personas, porque entonces en vez de querer abrir, en vez de tratar de abrir esa puerta para que ellos puedan venir a las sendas antiguas, pues los desanimamos y les damos el machetazo en la cabeza, y yo no creo que así sea forma de convencerlos a las nuevas personas que quieren conocer. Pero eso es conforme a lo que la amada compartió. Ahora yo tengo también un testimonio de que mi casa, cuando yo decidí que entrara la Torá a mi casa, yo le pedí a un patrón, bueno, es patrón ahora, él era judío, creo que ya se los compartí, él era judío y ahora es maestro de Torá del nuevo pacto. O sea que ellos de alguna forma se hicieron creyentes y creen en Yeshua, y él como judío ortodoxo que era antes, y él ahora ya cree en el Mesías. Entonces él vino a mi casa y oró los 10 mandamientos en la puerta de mi casa y me puso la mesusa, porque él me dice que siempre tiene que estar los 10 mandamientos en la puerta de mi casa, porque tengo que, cada vez que entre yo, salga yo, recordar que yo le tengo que obedecer a Yohei Bahei. Dice, tú tienes que tener esto en tu puerta, porque todos los días que tú salgas de tu casa
o entres hacia tu casa, tienes que recordarte que esos 10 mandamientos están vivos, dice, porque Yohei Bahei, eso es lo que significa el nombre. Entonces, yo dije, wow. Entonces, sí, yo tengo mi mesusa en la puerta de mi casa, en el umbral, o sea, a un lado, y bueno, le doy gracias a Yeshua porque realmente he sido muy bendecida después de que escuché a usted que estaba dando las clases y me interesé mucho porque realmente esto es lo que quería Yeshua que yo siguiera. Entonces, le doy la gloria y la honra a él. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Dos cosas. Primeramente, el hecho de que Jesús significa, he aquí el caballo, es un invento, se subdividió la palabra. Bueno, eso es un invento de cuando recién se empezó con esto del hebreo. Estamos hablando de hace unos 8 años atrás, más o menos, si no es más, donde se empezó hey, nada que ver, o sea, nada que ver, o sea, se notaba que no conocíamos hebreo para nada. Y bueno, se hizo toda una subdivisión del nombre y bueno, para denigrar y tirar por debajo, ¿no? El tema de Jesús. Pero sí, la verdad que es tremendo porque, bueno, ¿quién no le ha hablado a alguien de eso? Yo me río porque yo a mi propia familia le dije eso y obviamente, bueno, no fue nada bueno, no fue nada bueno. Así que sí, tengo experiencia con eso, pero me lo recordaste y sí, nada que ver. Eh, lo mismo de Jehová, el Dios de la destrucción y no sé qué, cuántas cosas que se inventan, pero bueno, esa gente es anticristiana, ¿no? O sea, es gente que odia a los cristianos pero mal, entonces bueno, vamos a inventar cosas para desacreditar totalmente, ¿no? En vez de ir desde de lo que tiene que ser, ¿no? En la seriedad y en la sustancia de lo que es realmente cómo se escribe y todo. Y con respecto a la mezuzá, sí, o sea, no está mal tenerla. Yo lo que no comparto el hecho de darle el beso y saludarla y todas esas cosas, ¿no? Porque eso es religión judía totalmente. Totalmente es como, antes lo hacíamos con la Virgencita o con el santo de turno y ahora lo hacemos con la mezuzá. No, no, no va. Eso no es. Eh, así que no. Sí, Ezequiel. Te pusiste Axel, no, muy mal. Ese es Ezequiel. Ya no se llama más Axel. Damos la bienvenida al hermano Ezequiel. No, ya me había cambiado el nombre. Se escucha re bajito, súper bajito. Oh, ahí ya se me escucha mejor. Sí, un poquitito. Bueno, Ahí, ahí. sí, ahí. Ah, digo que no, ya ha cambiado el nombre, pero la configuración de Zoom no sé qué pasó. Bueno, en sí, lo que he compartido era referencia a lo que mencionaban respecto a de cómo no debemos caer en eso, en cuestión de un fetichismo o unas prácticas que pues lamentablemente las aficiones, es decir, se está repitiendo como de una frase o una especie de mantra que se tratase, ¿no? Del nombre de prometías o sangre y todo eso. No, usted no compartía, es morar bajo la sombra del Shaddai, del Altísimo. Pero ahora entonces, pues, viene ahorita la palabra, Padre, en cuanto a sobre todo, pues, el tema de esta porción que pasó, de Shpatim, de cómo es que son los juicios o los decretos, pero pues, cómo es la consecuencia de los mandamientos a los hijos, los ordenanzas. Entonces, pero vemos, uno podría decir, bueno, yo no quiero decretos, yo no quiero
juicio sobre mí. Pero vemos como también el salmista menciona en el Salmo 19, que dice que el temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre, y que sus juicios, de Adonai son verdad y todos justos, y que son deseables, son más que el oro, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel de la del panal. Entonces, obviamente son porque él está viviendo en santidad. Entonces, al estar viviendo en esa santidad, en esa constante comunión, entonces uno estaba compartiendo también en la reunión de ayer, de ir a ese lugar secreto, de estar en constante armonía con el Padre, comunicación por medio de la oración, cantando, practicando todo aquello lo cual nos enseña a través de su palabra, para poder verdaderamente morar bajo la sombra de nuestro Padre. Ujú. Sí, hermano, sí. Mucho lamentablemente se te entrecortó bastante, no se te escuchó mucho, pero sí estabas hablando de Mishpatim, de los juicios, y sí, es, es así. Gracias por compartir, hermano. Gracias. Laurita, sí. Sí, hermana, gracias de verdad por compartir estos temas que son ciertamente de edificación. Yo me recuerdo que cuando estaba dentro, bueno, yo crecí en el catolicismo, después el padre me trae de transición al cristianismo y después a raíces hebreas. Pero recuerdo que yo siempre tuve ese temor, incluso hasta el día de hoy, para referirme al Padre. Yo siempre es el Creador, es el Todopoderoso, pero ni aún el You Head by Head es como que lo encuentro muy sagrado y como realmente no tenemos la pronunciación sobre el nombre, prefiero emitirme a hacerlo. Pero a lo que voy, hermana, con esto que nos compartes de la Trinidad, yo siempre me preguntaba al momento de orar, ¿a quién voy a pedirlo? Porque en el cristianismo encontré la confusión de que muchos decían, vamos a orarle al Espíritu de Santidad, vamos a orarle a Yeshua, vamos a orarle a... Entonces yo decía, espérame, si leo en Deuteronomio que el Padre uno es, ¿por qué entonces tengo que referirme a alguien más? Y es tremendo. Pero cuando el Padre va abriendo el entendimiento y sabemos que sí, oramos, pero sellamos en el nombre de Yeshua HaMashiach por los méritos de Él. Entonces es muy diferente. Y ahorita que compartían, yo me recuerdo que en una ocasión, esto es personal, el Padre me habló y me dijo, es que aún de la confusión que hay, también se ha levantado, por ejemplo, él me lo mostraba en el cristianismo, el idolatrar a Jesús y dejar al Padre fuera de, porque todo es Jesús, en el nombre de Jesús, y Jesús, y Jesús. Pero gracias, amada, porque realmente sigo creyendo que tenemos muchas cosas que se nos han arraigado generacionalmente, como incluso lo que tú compartías, quien vino y trajo esta doctrina, pues venía arrastrando costumbres paganas desde Babilonia, del hinduismo y todos los que han adoptado. Y seguimos en ese proceso de desaprender y sobre todo dejarnos siempre guiar y en la búsqueda constante del Rúa para que nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Gracias. Amén, amén. Gracias, Laura. Sí, Yeshua nos enseñó cómo orar, a quién dirigirnos. Él dijo, Padre nuestro, al Padre. Todo lo que pidieres en oración al Padre en mi nombre, Él los va a dar. La dirección es al Padre, en el nombre de Yeshua. Así se ora. Así se ora, al Padre. Gracias, Laurita. Verónica. Y después Martita. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos. ¿Sí se escucha?
Bueno, no pude llegar a la clase, lamentándolo mucho, pero después me pongo al contexto de todo. Con respecto a lo que se estaba, o sea, escuchando a los otros compañeros, lo que se estaba preguntando, yo tengo una duda. Por ejemplo, en la Reina Valera, si vamos, tenemos la Reina Valera, ahí se nombra, cuando se nombra a Yeshua, se nombra como Jehová. Y en dado caso que para yo, cuando estoy leyendo, y yo comparto mucho con personas aún en el cristianismo, y a ellos les rebota o no les encaja todavía la palabra Yeshua, Yuhei Bajei. Ahí en ese caso, ¿cómo compartiría yo para no salirme del contexto? Porque es difícil yo en mi casa, en mi hogar, llamarlo o orar o leer la palabra nombrándolo así y a ellos otro. A mí eso de verdad me trae mucha controversia y en mí misma me confunde. Sí, sí, te entiendo. Bueno, puedes hablar como Adonai. Adonai es el Señor. O Adón, el Señor. ¿Sí? De hecho, en algunas Biblias, como la NBI, le sacaron el Jehová y pusieron el Señor. Nosotros no vamos a decir el Señor, vamos a decir el Adón o Adonai. Entonces, cada vez que veas Jehová, y Adonai. Okay. O, bueno, el Adón, Yeshua, ¿sí? El Adón. Ujú. Gracias, amada. No, de nada. Sí, Marta, te escuchamos. Buenas tardes, shalom, amados. Shalom. Chévere y muy gratificante. Yo lo acotejo este momento que vivimos con ustedes como esa sinagoga, ¿no? Traslado a esa sinagoga de allá de hace miles de años al contexto moderno, online, ¿no? Donde estamos edificándonos y saliendo de muchas dudas y saliendo del Egipto, de todo ese Egipto espiritual que tenemos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se me da por pensar en los ciegos que somos, que hemos estado, y me remito a lo que dice el ciego sanado en Betsaida. El ciego sanado en Betsaida tiene dos momentos, ¿no? Esto para decir que pues que todo es gradual en la vida de uno, todos los procesos de sanación emocional, espiritual, todo es gradual, y que este conocimiento que nos está llegando por discernimiento, por el Rúa, va gradual, porque si nosotros viésemos el sol a pleno día, pues se nos dañara la vista, ¿cierto? Entonces así toda la verdad, si llegara de repente, pues no la podríamos asimilar de una manera, porque primero tenemos que despojar la vasija de todos esos dogmas y de religiones. Pero sí me llama la atención lo que dice el ciego de Betsaida, donde Yeshua primero le pone la mano, ¿no? Y él le dice, ¿ves? Y le dice, voy a leerles esto porque a mí sí me gusta mucho esto, porque es lo que está sucediendo y el momento en que estamos nosotros en redes y todo este ruido que hay en redes y que leemos, y voy a leerles esa parte, esa porción, porque nos trae mucha luz. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Es decir, cuando a nosotros nos llevan a la congregación, ¿cierto? Nosotros escuchamos la palabra. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva sobre sus ojos, le puso las manos sobre ambos y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres, parecen árboles, pero no veo que andan. Es decir, nosotros vemos todo esto que está pasando, pero todavía no alcanzamos a tener la perspectiva, porque el discernimiento apenas se está despertando, ese discernimiento del Ruh apenas está llegando a nosotros, ¿no? Y hay otro momento, entonces dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara. O sea, es decir, son dos toques.
Son dos toques de Yeshua. El primer toque cuando nosotros llegamos, recibimos la Torá, nos la apropiamos, dejamos que nos limpie, que nos lave. Y Dios mío, Señor, le decimos, límpianos. Y a veces queremos que sea ya, que sea rápido, porque el proceso es doloroso, porque la confusión es fuerte. Pero sin ese segundo toque de Yeshua, es ahí donde yo voy, sin ese segundo toque que Él nos da, que es cuando desciende sobre nosotros, es que nosotros alcanzamos a ver todo este panorama, o todo este océano profundo, todas estas aguas revueltas y turbias, que incluso, aunque estén como si fuese un lago ese mar, todavía es tenebroso, porque no sabemos, porque la verdad absoluta no la vamos a tener. Entonces yo decía, por ejemplo, Hetziba, me decía yo esta mañana que estaba un poco, digamos, con todo esto encima, ¿no? Con todas las confrontaciones que nos tiene que dar la palabra, porque el que no se sienta confrontado con la palabra, que se revise, ¿cierto? Que se revise porque la palabra tiene que confrontarnos de alguna manera. Entonces yo decía que viene a bien creernos ciegos, necesitar de Yeshua, ese segundo golpe de Yeshua, que nos abra el entendimiento, porque con estas aguas tan turbias nosotros podemos tender a caer, como decías tú muy bien ayer, tirar para el lado a donde no fue enviado Jonás. Entonces, vale un poquito como aquietar, porque todos estos temas nos confrontan nuestra teología, las doctrinas que venimos trayendo, nuestros dogmas, nuestras creencias, nuestras tradiciones, y va a llegar un momento en que nosotros, ovejas extraviadas, descarriadas, lastimadas, mal cuidadas, mal vendadas, podemos a llegar a sentir un cansancio si no lo tomamos con calma. Entonces, desde esta sinagoga virtual, como yo le he llamado, es muy importante que estas clases, estos tiempos, nos tomemos las cosas con mejor dicho, con mucho amor como lo estamos tomando, ¿no? Y con pedirle al Padre mucha sabiduría de lo alto. Eso era lo que quería yo aterrizar en este momento. Amén, amén. Gracias, Marta. Amén. Así es. Paso a paso, despacito. Es importante que no se queden con dudas. Es importante ir digiriendo de a poco, ¿sí? Porque cuando una persona tiene esa necesidad, esa hambre, como cuando comemos, ¿no? Que tenemos hambre y comemos, podemos, nos puede caer indigesta. Entonces, tenemos que ir despacito, ¿sí? Más como, por ejemplo, en el caso hay ovejitas que están desnutridas. ¿Y qué pasa con una persona un niño o una persona adulta cuando tiene desnutrición? Si tú le das todo un plato de pasta, ¿no? Y come porque tenés que comer, que estás desnutrido, la persona no lo va a poder digerir. La digestión se tiene que hacer a poquito, muy poquito, incluso con gotero, muy poquito, despacito, para que todo el cuerpo lo pueda asimilar. Bueno, de esa misma manera, con la parte espiritual, con todo lo que estamos aprendiendo. Gracias, hermana, por compartir. Es así. Sí, Glendy. Quería preguntar, bueno, yo llegué tarde a la clase, pero esto que tú hablaste hoy acerca de los errores, yo escuché que si no sé si son 2000 o 10.000 errores que tiene la Biblia Reina Valera, que es la que yo uso. Cuando te dije me explota la cabeza porque yo sabía que no es la Trinidad, pero de verlo con los textos como tú lo describiste es maravilloso. Mi pregunta es, en este mismo discipulado, ¿tú nos vas a enseñar o hay algún estudio tuyo con respecto a de nosotros agarrar la Biblia y ir, como decir, desenmascarando todos estos textos bíblicos para en este caso por lo menos ya yo sé que la añadidura que le colocaron en estos versículos no están. Entonces, mi pregunta es,
¿Tienes algún estudio o eso va dentro de lo que vamos a ver en discipulado, que tú nos vas a ir instruyendo cada versículo que está erróneo y que está añadido? Esa es mi pregunta que quería al respecto. Sí, sí. Hay una materia o un tema que se llama Errores de las Biblias y el estudio lo vamos a dar. Vamos a tener una clase sobre eso, sobre versículos que algunos de hecho son bastante graciosos y delirantes. Como por ejemplo hay un versículo que dice que tenían piel de delfín, está traducido así en en la Reina Valera. En el medio del desierto tenían que buscar piel de delfín para hacer el tabernáculo. Bueno, algo así delirante, hay versículos así. Entonces, sí, sí, hermana, lo vamos a ver y está bueno ir aprendiendo y desandando, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con esos versículos y también con otros que tienen que ver con la falsa doctrina de las dispensaciones y todo eso también lo vamos a ir viendo. Incluso, hermanos, yo les quería decir, si ustedes tienen algún tema que quieran que estemos tratando en las clases, lo pueden escribir allí en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Pueden escribir, me gustaría que tratemos este tema, ¿sí? Entonces, así yo preparo la clase también. Igual hay como más de 30 temas todavía, pero igual, para también sacar las dudas que ustedes tengan de urgencia. Sí, Verónica, y ya concluimos. Una pregunta, Amada. ¿En qué versión recomienda para estudiar la palabra? Mira, nosotros estamos más habituados a lo que es la Biblia de las Américas, se llama así, Biblia de las Américas. Oh, gracias. Sí, también hay una versión que es, ¿cómo sería? Como lenguaje actual, que es la NTV, que está más habituada. Lenguaje actual, no es como la del lenguaje actual porque es muy acuachenta, ¿no? Es muy light. Ok, Así la hermana, gracias. sí, esa también, Sefer Dabar, sí, sí, esa también. Pero más que nada, o sea, es importante que si tienen la Reina Valera, bueno, con la Reina Valera va bien. Si lo pueden poner en el celular, eh, a mí me gusta, yo les voy a decir, a mí las Biblias que me parecen que están buenas. La de las Américas y bueno, tal vez les choque, pero a mí me gusta la versión latinoamericana de la Católica. La versión latinoamericana de la Católica, la verdad que es bastante fidedigna, no está tan manipulada. Incluso en vez de Jehová dice Yahvé, o sea, bueno. Más que nada por cómo está redactada y aparte tiene los libros de Macabeos, libros que son bastante interesantes también, como Eclesiástico y libros de sabiduría, que son libros que si bien, o sea, no están canonizados y bueno, ese es otro tema también, pero que sirven como lectura, ¿no? No como algo que, bueno, que es inspirado, pero, por ejemplo, el libro de Eclesiástico, si ustedes lo leen, habla todo el tiempo de la Torá, todo el tiempo. La ley, la ley, la ley, o sea, todo el tiempo es como el libro de Proverbios, pero habla todo el tiempo de la Torá, todo el tiempo. Sí, Elizabeth. Ujú. A ver, ahora sí. Hola, buenas tardes. A mí me parece, ¿no? Que tener la Biblia católica y otras versiones, a mí me ha servido, porque hay libros que no están en otras versiones, pero le dan a uno como contexto, y que sí están en la católica, que le dan como contexto histórico y todas esas cosas. Yo no lo veo mal tener varias versiones, ¿no?
No sé. Por supuesto, nos da un panorama más amplio de todo lo que en contexto nos quiere decir, ¿no? Y bueno, y a aquellos que tienen por internet, eh, se los voy a escribir acá. Así se escribe, BibleUp. Allí ustedes tienen, se abre una pantalla y tienen lo que sería, a ver si les puedo, un minuto, para que ustedes vean lo que se abre. A ver si les puedo compartir pantalla de esto que tengo acá. Ujú. Bueno, ven aquí que dice en inglés hebreu, ¿lo ven acá? Donde se ve la flechita que estoy marcando. ¿Se ve? ¿Se ve allí? No los veo si me dicen que sí o que no. ¿Se ve? Sí, se ve, sí se ve. Ok. Bueno, ustedes ahí, cliquean ahí y tienen Génesis, ¿ven? Génesis 1. Bueno, acá arriba, bueno, dice generación. En realidad tiene que decir, bueno, tienen Éxodo, Levítico, Número, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver Deuteronomio. Buscamos acá Deuteronomio. Vamos a buscar 6. Tenemos Deuteronomio 6:1. Vamos a buscar. Vamos a pasarlo a ver. El Shema, ¿sí? Deuteronomio 6:4. Tenemos aquí, miren. Tenemos aquí una fuente que ustedes pueden investigar del Strong. Se abre acá, apenas aprietan allí, se despliega lo que significa. Acá dice Shema, Shema, Israel, Yuhebahei, bueno, Adonai, Eloheinu, Adonai, Yuhebahei, Ejad. ¿Sí? Aquí lo tienen en español, más o menos traducido, más o menos. Pero aquí, si ustedes quieren entrar, investigar, cliquean ahí, dice Hebreo Strong 8085, lo que significa Shema. Oír, escuchar, obedecer, percibir. Bueno, miren todo lo que tienen. Si ustedes quieren estudiar Israel, lo que significa, bueno, Yuhebahei, Eloheinu, lo que significa, bueno, y así. Tienen para estudiar palabrita por palabrita, desde el hebreo, ¿ven? Incluso pueden abrir acá, Shema significa oír, bueno, y así. Cliquean ahí, ahí tienen también. Lo que también tienen que saber es que todas esas traducciones son las que son de ahora. Sí, no está al antiguo, sino que son las traducciones que se están utilizando ahora en Israel y las últimas que serían las letras como se utilizan ahora, que Actuales. sería Ujú. la parte vocal, ¿no? Sí, del país que son renovadas. Por eso dice Yahweh, claro, no es por eso hebreo dice bíblico. Yahvé, no es hebreo bíblico, ¿sí? Claro. Gracias, Shaul, es verdad. Ok, bueno, con esto, Amada, una preguntita, disculpa. El hebreo antiguo al hebreo moderno, allí no hay ninguna transgresión, no sé, no es la palabra, no hay ninguna cuestión de alguna palabra que no sea, no hay errores entre el antiguo al moderno. Es mi pregunta, me surge esa pregunta, pues. siempre va a haber cambios, siempre va a haber modificaciones. Sí, hay muchas modificaciones de lo que es el hebreo antiguo a lo que es el hebreo ahora, porque lo primero era el paleohebreo, después se fue transformando, se fueron escribiendo diferentes tipos de formas a la que llegó ahora, que ya está toda renovada. Ya no es lo mismo que antes el hebreo, ya está judaizado, no ya es por el país. Ujú. Ya directamente las letras dan como sería escrita ahora en la Biblia que
que vemos que está israelita, o la Biblia que es que los nombres están cambiados, que dice Yahweh, en Sacados. vez de Yeshua dice Yahshua. Ujú. Está todo cambiado ya porque ellos tampoco creen en Yeshua, entonces hay cosas que están cambiadas, entonces ahí donde está todo el cambio que ya no está en el hebreo antiguo. Ujú. Eso para el hebreo antiguo hay que buscar en otros lados, sí. Así es. Bueno, hermanos, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, bueno, vamos a orar para concluir. Amén. Gracias por este tiempo, qué hermoso tiempo que hemos tenido. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tu amor, tu misericordia por nosotros es enorme para tu pueblo, Padre. Te damos gracias y te pedimos que tu amor, tu misericordia esté con cada uno de los hermanos en nuestras vidas, Padre. Y te damos gracias. Te damos gracias también, Padre, por un nuevo mes, un Rosh Hodesh, un nuevo comienzo de mes, Padre. Y te damos gracias porque sabemos que tu amor, tu misericordia es con nosotros siempre. Gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Shaul, por recordarme. Hay que tocar el shofar. Bueno, hermanos, quédense un segundo que vamos a tocar el shofar porque hoy empieza un nuevo mes. ¿Lo tenés ahí? Espera, que vamos a poner, activar para músicos, porque si no, no te va a sonar. Amén, aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Gloria a Adonai. Gloria a Adonai por este nuevo mes, el mes número 12. Amén. No usamos los nombres babilónicos, usamos el nombre que nos da la palabra, el mes número 12. Que el Eterno les bendiga. Qué bueno poder hasta tocar el shofar juntos. Qué bendición. Un abrazo grande. Shalom, shalom.